Bienvenidos a Diagnóstico Social, gracias por estar presentes el día de hoy. Saludos a México, a Costa Rica, a Honduras, a Bolivia, a todos los países que nos ven a través de este programa. Los saludos de agradecimiento para empezar este programa siempre son importantes. Hemos recibido mucho cariño de la gente, especialmente también de los migrantes en Estados Unidos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos. Estamos para trabajar para ustedes. La información que otorgamos y que les brindamos, lo hacemos con todo amor. El día de hoy tenemos el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Don Gustavo, economista, gracias por estar en la casa de nosotros. Creo que tenía que primero hacer un agradecimiento a todo el público que nos manda miles de mails y correos y nos pasa información, así que gracias por tener esa paciencia. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo ha sido este tiempo después de dejar la prefectura? ¿Cuánto tiempo ya de fuera de la prefectura de Pichincha? Bueno, gracias por este espacio y gracias a todos los seguidores de este programa, de este espacio de diagnóstico social, político, económico, que nos interesa a todos los habitantes, no solamente del país, sino de Latinoamérica. ¿Cómo estoy? Como en paz, como tranquilo, pero preocupado también a la vez, porque la situación que vive el país, la ciudad, la provincia, es una situación muy compleja y evidentemente los que hemos estado inmiscuidos en el tema política desde los años de juventud no podemos dejar pasar de largo como si no nos raspara lo que está viviendo en este momento el pueblo ecuatoriano. Perfecto. Pero son 2 años y medio que me he alejado de la política. Estuve como secretario ejecutivo de país un tiempo, he estado más bien trabajando en las comunidades, en los barrios, eso no lo he dejado, ha sido parte de mi vida y obviamente eso me ha tenido también activo. Mi bisabuela sabía decir, sabia ella, el lobo pierde los pelos pero no las mañas. Así es. Y uno no deja de hacer lo que uno hace porque le apasiona, le gusta. ¿Cómo empezó Gustavo Baroja en la política? ¿Cómo fue este proceso? Yo inicié tal vez en mis 16 años. Todavía no terminaba bachillerato, yo estudié en Colombia. Tal vez esto ayude un poco a entender. Mis padres eran obreros de fábrica. Entonces el tema, cuando hablas tú de la explotación, no es un cuento, sino que lo sientes. Es más, esto va a clarificar mucho más de lo que significa una mente capitalista. El dueño de la fábrica era un tío de mi mamá, es decir, hermano de mi abuela, era un tío de mi mamá. Mi mamá quedó embarazada de mi hermana y su tío la despidió porque no podía cargar con el tema de lo que significa tener una trabajadora embarazada por todos los, me imagino que egresos que tenía de los gastos que podía ocasionar, en este caso mi madre embarazada. Entonces ese tipo de cosas y muchas más. En aquellos años cuando en Sudamérica no existían derechos laborables, ¿no? Donde no existía... donde más bien existía la libertad para que estos empresarios pudieran explotar a sus obreros y a sus empleados como en la hacienda. Pero la mínima sensibilidad si no se pierde, pues. O sea, es increíble que a su sobrina la bote, ¿no es cierto? A su sobrina la bote de la fábrica. Entonces tú sientes que todo lo que puedas después asumir como conocimiento, sientes que es cierto, que es verdad. Yo obviamente me vinculé desde mis 16 años, lo hacía alfabetizando a barrios de Bogotá, en el sur de Bogotá. Recuerdo hasta el nombre del barrio, el barrio Tonjuelito, unas ladrilleras que existían en el barrio Tonjuelito, en la parte alta. Gente analfabeta totalmente, sí, analfabeta totalmente. Y nos íbamos un grupo de jóvenes a hablar con ellos, asistíamos a unas asambleas familiares, asambleas de los barrios. Y nos gustaba ayudar a formar, a capacitar, a organizar, a ayudar a la gestión. Esa es la política bien habida, esa es la importante. Claro. La donde no está sacando nada de provecho, sino ese alimento siquiera hasta espiritual, de poder garantizar en alguna forma mejores posibilidades para enfrentar el futuro. Y obviamente después estuve en la universidad, fui militante de organizaciones de izquierda en la universidad. Allá mismo en Bogotá. Allá mismo en Bogotá. Y luego de eso volví al país, viví unos 30 años en Colombia, volví al país, me vinculé a la izquierda democrática, conocí a Raúl Vaca Carbo, un gran hombre en este país, tal vez desperdiciado. ¿Estamos hablando entonces de los 80? Estaba hablando de los 86, 87. Claro, cuando Vaca Carbo era diputado. Él fue presidente del Congreso, fue prefecto, fue alcalde. Tuvo todos los espacios del poder público, menos de la presidencia. Sí, sí. Hubiera sido un buen presidente. Pero colaboró bastante con Rodrigo Borja. Sí, claro. Las dos cabezas visibles eran Rodrigo Borja y Raúl Vaca. Se hicieron unas elecciones internas, ganó Rodrigo
Borja, y esas heridas como que no se pudieron restañar, como que no hubo forma de que cicatricen, sí. lastimosamente. Sí, lastimosamente se separaron. Pero estuve en la Izquierda Democrática, un partido en ese momento muy serio, con un proceso de formación y capacitación de los jóvenes muy interesante. Tenían relaciones con fundaciones en Dinamarca, con Aola Pal, y con otras del Partido Socialista Obrero Español, y se iban nuestros jóvenes a formarse, a capacitarse, una estructura orgánica muy bien definida, pero luego vino la debacle también de la ID, ¿no? Y parecería que la idea, para cerrar el tema de la izquierda democrática, tiene mucho que ver con la izquierda de España, hasta porque el logotipo se parece, aunque no tienen que ver en lo ideológico, pero con el PP, con el Partido Popular, la mano, la flor, y siempre hubo una influencia de España hacia Latinoamérica, bueno, en el caso de Ecuador y a la izquierda, pero esa izquierda en España ha sufrido mucho, por ejemplo, lo que pasa con Pedro Sánchez ahora, y esa misma izquierda democrática en Ecuador también ya no parece izquierda, ¿no? Sino parece más neoliberalismo, ¿no? Hemos sufrido una crisis. Ahora, usted... La socialdemocracia quería ocupar ese espacio centro hacia la izquierda, que estaba como vacío, porque había propuestas claras, muy definidas de la izquierda radical y de la derecha consolidada. Este espacio lo intentan copar, y obviamente estaba la economía del bienestar en Europa, que daba salida de las crisis económicas y sociales en ese momento. Y tal vez podría pensarse que en nuestro país era posible realizar esa economía del bienestar garantizando los mínimos derechos, pero no, pues la situación latinoamericana y ecuatoriana es absolutamente diferente a la de Europa y de España, claro, sobre todo España involucrada dentro de una alianza, de una unión que es la Unión Europea, ¿no? Que tiene otra visión, la realidad de los europeos es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Y ahora, volviendo al tema de la izquierda democrática, ¿se desafilia de la izquierda democrática? Desafilio de la izquierda democrática 2 veces, como el historiano. La primera cuando tomaron la decisión de apoyar a Fran Vargas Pasos. Nosotros no veíamos con claridad, un grupo de jóvenes, con claridad esa alianza, veíamos que era perjudicial absolutamente, que afectaba hasta los principios de la izquierda democrática, porque verás... ¿Cuándo fue el Taurazo? ¿Después del Taurazo? ¿O cuando después del Taurazo, o sea, después del Taurazo, obviamente Fran Vargas adquiere una imagen absolutamente diferente del conjunto de las Fuerzas Armadas, pero ya en su planteamiento, claro, no era oligarca militar, o sea, no tenía visión social. Y ahí nos desafiliamos un grupo de jóvenes y de históricos de la izquierda democrática, entre ellos Pedro Satt, recuerdo, que era el hijo del viejo Pedro Satt, un hombre con mucha claridad política. Quedamos en el aire este grupo de jóvenes y nuevamente tuvimos una reunión con el doctor Borja, con Andrés Vallejo, y volvimos nuevamente. Andrés Vallejo también era rescatable, bastante. Era el viejo zorro de la política, sí, le dicen al hombre. Sí. Y luego de eso, lastimosamente, ya no había ese control político. Borja había decidido alejarse de la política luego de su presidencia, y fue un espacio que no se llenó con claridad. Exacto. Y recuerdo que cuando se empezaron a discutir la ley de instituciones financieras, el bloque de diputados nuestro tomó decisiones contrarias a lo que se pensaba y apoyó esa ley. Hasta ahí. De hecho, fue la época más neoliberal, más radical, más bancarizada del país, que condujo a los 98, 99 crisis, y nos fuimos al piso, ¿no? Se centralizó el poder en las instituciones financieras. Totalmente. Vino todo. Y la persecución también de ustedes, los de izquierda en esa época, que era más brava y más compleja que la de ahora. Ahora hay, pero de todas maneras creo que las redes las apagas y como que te calmas, ¿no? Pero en esa época había una persecución física. Sí, había la persecución física, pero el enfrentamiento era como mirando hacia los ojos. Ahora tienes a las redes sociales que atacan en la oscuridad, sí, que denigran. No hay rostros. No hay rostros, que pueden decir lo que les dé la gana y no pasa nada. Y eso evidentemente es más cruel, es más difícil. Duele más porque no tienes a quién responderle lo que te están diciendo. Y duele más cuando tienes hijos, ¿no? Cuando tienes esposa, cuando tienes familiares, seres queridos, porque los atacan a ellos de igual manera. Ahora, en ese lapsus de que la izquierda democrática se vuelve derecha democrática, como yo lo pongo en las redes de internet, ¿usted a quién conoce? ¿Cómo fue? Era consejero del gobierno provincial de Pichincha en ese momento. Fui electo por la izquierda democrática. Yo vengo de corrientes de pensamiento de izquierda real. Y obviamente cuando aparece la propuesta de la Revolución Ciudadana, era como si pensara...
Era mi pensamiento de los 18, 19 años. Claro. Era un proyecto social, político, económico, que lograba, por lo menos en papel, otra vez mencionar el sueño que yo tenía. ¿Con quién podría conversar al comienzo? ¿Quién era esa amistad que le llevó, que se contactó? No, yo hablé directamente con Correa. Con Rafael. Ya tenía la posibilidad, era consejero viceprefecto, sí, ya prefecto encargado. Hablé directamente con Correa. ¿2007? Ya no recuerdo eso. O sea, son preguntas de posgrado. Perdón, mi memoria es muy buena, entonces me gustan las fechas. Perdón. Las mías se me quedan las buenas cosas, las otras como que se me olvidan un poco, hermano. No las fechas, ¿de acuerdo? Me reuní con Correa y Correa me auspició la elección de la prefectura. Es decir, país me auspiciaba la elección de la primera prefectura, porque fui prefecto encargado cuando Ramiro González asume la posibilidad de la vicepresidencia con León Roldós. Así fue. Esos 2 años como prefecto pude realmente estar en toda la provincia y bueno, con el auspicio del país logré tener un apoyo increíble de la gente. Salí electo con el 68% de la votación. Sí, la primera vez fue así. Y obviamente lo que estábamos haciendo, nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo no mal, lo estábamos haciendo bien. Creíamos en la gente, creíamos en el proceso de participación, entendíamos que la participación es consolidar la democracia y lo aplicamos en todo el territorio. No ofertamos obras, ofertamos el sueño de tener la parroquia diferente, el sueño de tener el cantón diferente, y ya obviamente eso como que sonaba raro, ¿no? Vienen a engañarme otra vez. Pero el intento era que ese sueño se pueda cumplir y eso lo hicimos. Cumplimos muchas cosas que la gente exigió. Exactamente, o sea, tuvo la oportunidad de sentir, de tener las herramientas en las manos, como por lo menos favorecer o trabajar por la provincia más importante del país. Porque hay que decirlo, Pichincha en población y en muchas condiciones, por política y otras razones, y por porque está casi en el centro, bueno, centro norte, pero es la provincia más influyente e importante por muchas razones. Antes de ir al primer corte, ¿cuál fue el mayor éxito, como para sentirlo y pensarlo? ¿Cuál fue ese mayor éxito de ese primer periodo de la prefectura de Pichincha? Yo creo que también aquí es bueno señalar algo. Nunca nos quedamos con el tema de las competencias que nos asignaba la Constitución. Lo que hicimos fue intentar gobernar. O sea, si te eligen es para que gobiernes. Yeah. Y si gobiernas sin color político, estás dando una razón clara. La pobreza no tiene color partidista. Y obviamente tiene necesidades claras, sí, claro. Porque pobres hay afros, indígenas, mestizos, blanquitos, rubiecitos. Claro. Sí. Y obviamente lo que hicimos fue fijarnos como meta golpear a la pobreza por todos sus flancos. Y uno de ellos fue el analfabetismo, tal vez de las cosas más oscuras que se puede garantizar para seguir garantizando también la estabilidad del sistema. Y lo hicimos y logramos que la provincia fuera la primera provincia en el país de desterrar el analfabetismo. Para mí ese logro social ha sido de los más importantes de la provincia. ¿Por qué no lo seguimos? Porque lastimosamente el Ministerio de Educación decidió que esa competencia debería manejarse desde la centralidad y no desde lo seccional. Y obviamente en obras de infraestructura respondimos a las necesidades del territorio. Cada parroquia de las parroquias rurales de Pichincha tenían su plan de desarrollo participativo y ellos velaban porque se cumpla ese plan de desarrollo participativo. Entonces la infraestructura la distribuimos en todas las necesidades. No hacíamos vías para mejorar a alguien que te apoyó en la campaña, lo hacíamos vías para garantizar el productor agrícola pueda sacar sus productos al mercado más cercano. Esa parte que usted acaba de mencionar es sumamente importante porque yo que también he trabajado en campaña electoral como agencia, como comunicación con políticos, entiendo el peso de las cobranzas de favores. A lo que voy es, lastimosamente nuestra democracia tiene ese limitante y en Ecuador menos que en otros países porque supuestamente hay una ley que hace que el Estado mismo provea de los recursos. Sí. Pero de todas maneras hay que ser sinceros, esta campaña es compleja porque te enfrentas a poderes financieros y comunicacionales que gastan mucho dinero, entonces no te alcanza el valor de lo que te da en recursos financieros el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Tienes otros recursos como ideas, como apoyo de la sociedad, tiempo de obra de la gente, de los voluntarios, pero de todas maneras todos llegamos a un puesto público y de repente tiene uno que le cobran los favores. ¿Cómo fue que lograron llegar a la primera elección
sin tener esa presión de favores políticos o de favores financieros. Entiendo que Rafael Correa y la Alianza País le dio a usted la oportunidad de llegar. ¿Quiere decir que Rafael no le cobró financieramente nada por ponerte en el puesto de candidato a la prefectura? Jamás tuve una presión de ninguna naturaleza de parte de Rafael Correa. Jamás algo que me oliera a chantaje, jamás. Jamás en los 2 periodos. Ni para poner los sanduchitos de jamón, como dice. Para poner los sanduchitos de jamón, jamás. Ok, perfecto. No hubo presiones de ninguna naturaleza. Y obviamente la propuesta de la planificación participativa y la propuesta de la auditoría social caló muchísimo en la gente. Se sentían por fin no solamente escuchados, sino que lo que ellos pensaban debería ser era aplicado. Como la minga, ¿no? Como la cultura nuestra de la participación colectiva. Pero era el prefecto también participando en la minga. Claro. Sí me acuerdo. Pero era el prefecto también organizando con la gente. Era el prefecto tomándose una cerveza con ellos. Exactamente. No era la autoridad que llegaba simplemente a imponer. Y el prefecto haciendo comunicación, que de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que creo que es una de las cosas trascendentales que hizo su administración respecto a darle voz a la prefectura. Que no lo ha hecho otras prefecturas. Vamos al primer corte. Esto es Diagnóstico Social, así que bueno, venimos después del corte. Bienvenidos al segundo bloque de Diagnóstico Social. Estamos conversando con el economista Gustavo Baroja, exprefecto de Pichincha. Estimado Gustavo, antes de usted la prefectura de Pichincha era una cosa y después de usted es también otra cosa, la prefectura. A lo que voy es, yo que no soy de Pichincha, obviamente no nací en esta provincia, soy ecuatoriano pero no nací aquí, vi un antes y un después. Hay muchas cosas que cambiaron. Pero usted que ya venía de una administración anterior, ¿cuáles fueron los primeros retos o las cosas que usted dijo esto hay que cambiar, que vio cuando entró ya a lo público en la prefectura? Cosas que usted vio que había que cambiar y que le fue difícil cambiar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué podría haber sido? Tal vez lo que sigue permanente, y no es un tema del Ecuador, sino es un tema de carácter internacional, lo hicimos público en el hábitat que se realizó en Quito, fijé una posición muy clara. El grave problema es esa brecha enorme que existe entre lo urbano y lo rural. Lo urbano tiene garantizadas sus necesidades básicas, en algo tiene satisfechas. Por eso migra la gente. Pero lo rural no. Pero imagínate esta injusticia, porque no es otra palabra, sino esa. Lo urbano se nutre de los alimentos que se producen ¿en dónde? En la ruralidad. Lo urbano se nutre del agua que se genera ¿en dónde? En los páramos de la ruralidad. Lo urbano construyó su infraestructura con los músculos ¿de quién? De la gente de la ruralidad. Sin embargo, aquí sus necesidades básicas siguen insatisfechas. Los derechos siguen siendo vulnerados. En la ciudad, bien o mal, se garantizan necesidades básicas y se garantizan derechos. Esta brecha que evidenciamos claramente en el hábitat. Se gana menos en la ruralidad se gana menos que en la ciudad. Y la educación es diferente. Y la salud es diferente. Es decir, todo es absolutamente diferente. Entonces, mencionábamos que mientras no curemos esa brecha, no curemos, los cinturones de miseria seguirán siendo grandes en las ciudades. Mencionábamos, mientras que no se cure esa brecha, obviamente la ciudad no piensa en el campo y cada vez arrincona a los sectores productivos, a los páramos. Y en poco tiempo no vamos a tener la garantía real del alimento que nosotros necesitamos. Es así de claro. Cuando tú vas al oriente, los ríos del oriente en verano, tal vez exagero un poco, pero ya da la impresión de que los puedes cruzar saltando. No, hablo de los grandes ríos. Se secan. Se secan. ¿Por qué no lo urbano vincularse a esa necesidad fundamental de lo rural? ¿Por qué no lo urbano trasladarse a forestar, a reforestar las cunas de los ríos con los cuales se provee de agua potable? A proteger las montañas. Pero lo urbano, que es el que más se beneficia. No dejemos al campesino que lo haga. Okay. Nosotros, desde lo urbano, sí, en grandes migas de carácter social y de carácter nacional, para garantizarnos la vida. Esta brecha sigue vigente. Ahora aún más. Solamente te pongo el ejemplo de la educación. Se tomó la decisión de la educación virtual provocada por la cuarentena y por la pandemia. Perfecto, era una salida.
pero alguien se preocupó de conocer y saber cómo se encontraban las zonas más adentradas de la ruralidad si tenían internet. No lo tienen. No. Si tenían computador. No. Y tuvimos esas historias que a nivel internacional nos preguntaban cómo hacen estos muchachitos que se subían a un poste con un celular para coger señal y de ahí mandar el deber o de ahí recibir un WhatsApp para poder tener lo que la profesora nadie se preocupó de eso. Sí. Ahora la brecha en educación, ¿cómo crees que esté? Terriblemente mal. ¿Y cómo crees entonces que los muchachos de la ruralidad que terminaron su colegio quieran entrar a la universidad? No lo van a poder hacer. Los padres en el campo dicen, mijito, váyase a la ciudad. Cuando llegan a la ciudad, ya no vuelven al campo. Y ya no vuelven al campo. Y tenemos esta ruralidad, porque me ha tocado ver en cerca de Quito, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, donde tú vas al campo y ves ancianos ya ahora con las papas y con las cebollas y con los tomates y con los tubérculos. Ellos ya los ancianos. Y los jóvenes vienen de vez en cuando a las fiestas y eso, tal vez en sus propios autos, otra vez trabajan en lo que sea en la ciudad, añorando ese campo, pero ellos saben que ni ellos ni sus hijos podrían volver a la ciudad, porque lo que usted menciona es interesante. La ciudad presiona, comprime las ganancias del campo para tener el tomate más barato, cebolla más barato, pero lo que hacen es que el intermediario es el que gana y el campesino es al que le pasan totalmente la dosis de la precarización. Lo mismo pasa con los imperios, ¿no? Estados Unidos, Europa, los países industrializados presionan a los países chiquitos para mano de obra barata y cosas así. Surge en lo macro y surge en lo micro, y eso es algo que usted acaba de mencionar que yo nunca lo había notado. Pero es fundamental. Entonces digo yo, tan simple como esto: ¿no será que el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno cantonal deciden como objetivo de un solo año garantizar el agua potable y la salubridad para todos los parroquias rurales? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? El esfuerzo de 3 instituciones públicas, de 3 espacios de gobierno, fijándose un objetivo y garantizar eso. O sea, no es justo que tengamos parroquias donde no hay luz en pleno siglo XXI. Estimado Gustavo, ¿usted qué sabe de estos temas? Quisiera hacer una pregunta que en derecho se preguntan, constitucional, derecho constitucional, las universidades. No sale de las aulas lastimosamente, pero aquí lo quiero mencionar. ¿Afecta, impide, estorba? Yo digo que más ayuda el que menos estorba. ¿Las gobernaciones? Porque a veces hay un problema entre lo que hace un gobernador y lo que hace un prefecto. En Pichincha no pasa eso. En los territorios sí, porque el gobernador es el representante del ejecutivo y el gobernador llega también con muchas ínfulas, ¿no es cierto? Y tiene un poder porque es el representante del ejecutivo. El otro es popular. No tiene presupuesto para hacer obras, pero sí incide y sí presiona y sí va a exigir a los gobiernos subnacionales determinadas cosas. Las gobernaciones realmente no tienen mucho que hacer en el país. Digámoslo como son. ¿Por qué tenemos gobernaciones todavía en nuestra Constitución? Si tienes un proceso de planificación nacional, sí, que todo el mundo se tiene que adherir a ese proceso de planificación nacional. Las provincias, su planificación debe ser parte de la planificación nacional. Así es. Y los cantones deben ser parte de la planificación provincial y la nacional, y las parroquias. Entonces logras que todo el mundo haga lo que se necesita en el país. Entonces, ¿para qué quieren las gobernaciones? Exacto, esa es una. Y la segunda cosa que también, perdón que usted tiene más de académico que muchos académicos, porque vivió, lo habla por experiencia propia, el tema de la falta de control en las parroquias pequeñas. ¿Para qué tenemos una contraloría que solo existe en Quito y Guayaquil y no tenemos un cierto control? Y le hago esta pregunta y este comentario porque, vea, yo vengo de la provincia del Oro. Yo nací en el Oro, aunque no crecí allí, pero mi familia tuvo sus tierras de banano, vengo de eso, del agro, ¿no? Del cacao, del camarón y esto. Y siempre fue una miseria. O sea, aunque tenías tu hacienda y tú con tu propio dinero hacías instalaciones y tenías parcelizado, sacabas los camiones y las camionetas a un camino de tierra, donde en la costa lo que hacían era poner piedra de río y ahí que se compacte con las próximas lluvias. Y así sucesivamente. Y una provincia que generaba tantos recursos, siempre cuando era invierno no me gustaba ir porque era lodo y lodo y lodo. Y el Oro nunca fue auditado. Los Minuche y después los que vinieron con los socialcristianos, que no recuerdo ahora el apellido de este caballero, de esta familia, heredaban las alcaldías y las prefecturas en el Oro. Y estamos hablando de 30, 40 años, o sea, de mi vida.
y nunca existió un análisis o una investigación de Contraloría. Te voy a responder con una anécdota. Ni fiscalía tampoco, por si acaso. Te voy a responder con una anécdota y que espero, simplemente voy a transmitir la anécdota, no son mis palabras, en una provincia de la costa. No la voy a decir. Mencionar cuál. Un encuentro de prefectos y están los directores financieros. Y el director financiero de Pichincha se reunió con el director financiero de esta provincia. Y llegó histérico, mi director financiero. Me dice, ¿puedes creer que este estúpido me viene a decir cómo se distribuyen las cosas en Pichincha? Y yo le mandé al carajo, porque ¿cómo va a decir esa pendejada? Murió. Como a los 20 minutos le llamo y le digo, oye, me dejaron intrigado. Ando y pregúntale cómo es que hacen aquí. Te voy a decir cómo lo dijeron. Volvió mi director financiero y me dice, Gustavo, es increíble. Ya nos pusimos a conversar. Le dije, ¿y cómo hacen acá? Me dijo, no, ñaño, aquí es fácil, es del 35%. ¿Cómo? Eso se le pide. ¿Cómo? 10% va para la máxima autoridad. El otro 10% se distribuye entre los consejeros. El otro 10% entre los directores. Y el 5% para el fondito para la Contraloría, ñaño. Claro. Creo que te dibuja todo, ¿no es cierto? Claro. Sí, bueno. Eso lo dijo él, no van a decir que yo lo dije. Después van a poner demanda. Nadie dijo nada. Pero ese es nuestro país, si te das cuenta. Y siempre tienes a alguien de Contraloría dentro de los GATS, dentro de las instituciones públicas que... No, perdóneme, discúlpeme. El tema de... porque yo estoy tratando de llevarlo a usted hacia el tema de la constitución constituyente, porque usted ya estaba en la prefectura y su apreciación sobre lo que fue ese proceso de constituyente de 2008, porque no tocaron el tema de que en los mismos GATS, en las mismas instituciones públicas, en las mismas prefecturas, empleados de esa administración corrupta son los que le tienen que dar los informes a la Contraloría. O sea, como quien dice que tienen doble patrón. No, nunca ha sido así. La Contraloría envía a un delegado que es la auditoría interna de la institución, pero no es empleado del gobierno provincial. Se les paga desde el gobierno provincial, pero vienen de allá. Entonces mandan auditores, montan la auditoría interna y ellos están haciendo los estudios, informes que pasan a la Contraloría. No, sí funciona. Yo creo que funciona con los que quieren que funcione. Claro, yo debo tener por lo menos unos 30 casos en la Contraloría. O sea, a mí me han auditado hasta el arqueo de los peajes, ¿no es cierto? Ah, claro, pero es que esto ya viene con santo y seña, pues. O sea, yo he trabajado en lo público y privado y ahí cuando te ponen en un puesto, el patrón, el que te contrata, te dice, échale el ojo. Te puse a ti para que le pilles a este, ¿no? O a su vez ponen a otra persona para pillarte a vos. Pero eso ya no es por ser correcto. El papel de la Contraloría, si bien es eso, controlar el manejo de los recursos, el papel de la Contraloría debería ser preventivo, absolutamente preventivo. No reactivo. No reactivo. O sea, reactivo es entender mal. El tema es prevenir para que no se cometan errores. Y si hay hechos de corrupción, pues a la cárcel. Pero los otros son errores. Que esos errores también los castiga la Contraloría, los hace con glosas, o lo hace con sanciones de carácter administrativo, cuando todo eso se puede evitar. Claro. Porque te van a decir, no es así, esto se hace así, entonces se hace de esa forma. Pero no, la Contraloría no es preventiva, la Contraloría es absolutamente sancionadora y va a seguir apareciendo esto. Y sancionan al ojo. O sea, al que quiere. Gustavo Borja, ¿cuántos procesos de glosas le han puesto encima la Contraloría de Pablo Celi? Tengo pequeños, pero glosas no porque yo no he robado, no porque no he hecho actos de corrupción. No le pregunto por eso, sino porque yo conozco gente que muy honesta y correcta. Tengo uno que es increíble. O sea, me habían enviado ya supuestamente una resolución de la Contraloría al casillero jurídico, que yo no tengo casillero jurídico. Me habían enviado ya tiempo atrás y me sancionan con una multa de 2,000 y pico y 3,000 y pico, total son como $6,000, que fui a exigir mi derecho, ¿no es cierto?, a que desvirtuar eso. Sin embargo, no, ya es sentencia. Pues yo nunca recibí la notificación para que me permitan desvirtuar. Me dice, qué pena, nosotros sí le enviamos a un casillero y usted no lo hizo. Y verá lo que es. El lunes un contrato donde en el artículo, o sea, en el numeral número 8, señala
que el anticipo se había demorado más del tiempo convenido para la empresa y que por lo tanto me sancionan porque eso iba en contra de los intereses de la institución. ¿Y para qué está el procurador síndico? ¿Y para qué está el director de compras públicas? ¿Y para qué están ellos que son los que chequean a profundidad todo el tema? ¿Te imaginas el prefecto leyendo los contratos punto por punto? No fueron por ellos, fueron por ustedes. ¿En qué año? Esa me la notificaron hace como unos 2 o 3 meses. O sea, que golpe. Yo le pregunto esto porque yo le he entrevistado, por ejemplo, a Juan Carlos de la Torre y a muchas otras personas. 30 juicios encima. Yo no tengo 30 juicios encima, pero tengo como 30 análisis o 36 análisis que me están haciendo. Y me parece atroz para un personaje como el académico, yo en su casa entrevistándole, que no puede dictar cátedra, que tiene una mente brillante para hablar sobre el dinero electrónico y sobre tantas cosas que se le ocurrieron a estas cabezas. Pero no, tienen que ir a juzgados, tienen que estar con el abogado, tienen que estar consiguiendo dinero, haciendo consultorías, escribiendo artículos para una revista. Un abogado que te va a cobrar además. Además, que te cobra por adelantado, dependiendo del juicio al que están yendo. Es increíble. Entonces, por eso te digo, el concepto de la auditoría debe ser absolutamente diferente al actual. Si haces prevención, vas a golpearle también a la corrupción, porque aquellos que han hecho mal las cosas por algún objetivo oscuro, ya no lo van a poder hacer. Claro, porque saben que hay una estructura, una organización que realmente previene cualquier situación y que da alertas. Así es. Alertas previas, no posteriores, ¿no? No cuando la gente está... Hay gente que sí hace cosas mal, pero está en Miami. No, los que realmente hacen el problema, la cosa mala, saben cómo la hacen y no caen en esto. Y esto como periodista... Cuando sienten el elefante encima, se van. Les llaman. Oye, o lo llaman, va a pasar esto. Entonces, realmente el servidor público de carrera, que también ese es otro tema complejo, porque no hay cómo hacer carrera. O sea, hay gente excelente que trabajó en instituciones públicas que vino Moreno y los votó a todos. Y vimos son necesarios de las instituciones de ellos. La burocracia no es un mal. Exacto. La burocracia es una necesidad para manejar los hilos del Estado. No se generó por botín político, se generó por una urgencia de manejo del Estado. Para una planificación, ¿no? Para una planificación, para aplicar las políticas. Pero el tema es que cuando tú haces botín político la institución y le pones un color partidista, acabaste con el tema. Y ahí es donde vamos. Y ahí el conocimiento lo tiene la gente de carrera. Claro. Yo tuve mis directores que eran gente de carrera, pero para no afectarles, porque la gente de carrera sí tiene estabilidad, para no afectarles les daba nombramiento provisional, porque si no tenían que salir conmigo. Claro. Porque son de confianza. No, entonces yo me apoyé muchísimo en ellos por su conocimiento. Claro. A donde yo voy siempre, sí llevo mi abogado para que no me deje meter más de caminar. Claro, y llevo a alguien de confianza para que no permita que pase nada en pagaduría. Es decir, el financiero y el jurídico tienen que estar atentos. De hecho, yo soy tan planificador que formé mi hogar con una abogada, con mi abogada. Mi señora es mi abogada, entonces duermo en paz. Si fuera abogada y médico, yo creo que sería feliz, pero no se puede hacer, no se puede lograr todo en la vida. Y si gana bien, mejor todavía. Y mejor todavía. Es mi abogada de hecho, pero volvamos al tema de ahora, antes de ir a este segundo comercial, el público va a querer saber esto. ¿Qué pasa con Alianza País? Usted estuvo cercano a Alianza País, fue prefecto, le dejaron trabajar, le dejaron ganar las elecciones. Hasta que llega todo parecía perfecto, ¿no? A nivel internacional se veía como uno de los partidos más fuertes en América del Sur, o en América en general, como un partido consolidado, estructurado, firme, bueno, y de repente no fue así. No ocurrió de esa manera. Y usted, Gustavo, conocía a los personajes importantes, digámoslo, ¿no? Usted conocía a Ricardo Patiño, usted conocía a Rafael Correa, usted conocía a Lenny Moreno, usted conocía a Jorge Glass, que este fin de semana pasado nos ha escrito preguntándonos sobre él. Salió de la prisión, es lo que sabemos nosotros, no sabemos cuál es su tema de salud. Le escribimos al que fue su abogado, Loor, pero no hemos recibido respuesta todavía. Pero ¿cómo era Alianza País cuando usted fue prefecto? ¿Cómo funcionaba Alianza País? ¿Le dejó trabajar? ¿Era estable? ¿Era correcto el trabajo allí? Nunca tuve ningún problema de ninguna naturaleza. Con la señora Total autonomía. O sea, Doris Solís, la secretaria ejecutiva.
se convocaba obviamente a los que éramos autoridades seccionales y obviamente hablábamos sobre lo que podría tener como línea gruesa de acción, pero con total autonomía, por lo menos en la prefectura. Yo no tengo ningún problema de esa naturaleza. Pero hay dos cosas que podrían ser causa de esta debacle de país. La primera es de su formación. Pero ustedes tenían las juventudes de Alianza País Revolucionarias o algo así, al comienzo del primer gobierno. Tuvimos un fenómeno social y político que tiene nombre, Rafael Correa. Sí. Y Rafael Correa se podía ir de candidato con o sin país. Sí, verdad. Y se podía ir colocando la vicepresidencia a alguien conocido o absolutamente desconocido. Se podía ir porque tenía un marketing político enorme. Y se ganaron todas las elecciones. Bueno, es un hombre brillante en el micrófono. Él, la verdad, era poco lo que necesitaba de la organización. Entonces, si tienes tú una persona con ese carácter, cuando no depende de la organización como tal, sino es él, la organización queda como al margen y los que peleábamos nosotros por conformarla como partido siempre nos estuvieron de lado. Para nosotros era fundamental conformarla como partido, no un movimiento. Los movimientos pueden ser de inicio necesarios, pero los movimientos, cuando hablas tú de movimientos, como que no tienes una línea ideológica muy clara, como que los movimientos responden a una y el otro a otra y a otra coyuntura, y eso amalgama una gran organización política, pero que es movimiento de movimientos. Es diferente a un frente amplio como el uruguayo, sí, donde se guarda la identidad, pero donde se definen con claridad las políticas. O el peronismo en Argentina. O el peronismo en Argentina. Eso fue uno de los problemas graves. Entonces no había la necesidad de una organización muy bien estructurada, sino que era necesario simplemente una organización, o sea, Rafael Correa en sus de carácter nacional. Ya no conversaba con Gustavo Barofa, ya no conversaba con Doris Solís. No, sí conversaba, pero había un problema complicado, ¿no es cierto? Lo que decía Rafael Correa. Había que hacerlo. Era orden. No era un proceso de discusión amplio, profundo, de debate, sino que era orden. Y obviamente eso afectaba la estructura, eso es un elemento. El otro elemento obviamente que afectó duramente a la organización fue esta pelea entre Lenin y Rafael Correa. Yo nunca he dejado de reconocer todo lo hecho por Correa, que nos hizo sentir orgullosos, donde yo participaba en escenarios internacionales representando al país y me preguntaban de dónde era y decía que de Ecuador. Había mucha gente que se paraba a aplaudirte, era el proceso. Era el proceso. Ese enfrentamiento donde no hubo posibilidades de un acuerdo mínimo que se pensara en el país y en la organización, acabó con todo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué se fue Correa? ¿Por qué se desafilió? ¿Por qué no se quedó a pelear adentro? ¿Por qué? Debería haberse quedado por la esposa y las hijas que le pedían un padre y un esposo. Pero eso no quiere decir que te abras de la militancia. Yo me lo he pensado hasta cuando me baño, cuando paseo al perro, cuando me llaman internacionalmente. Me llaman mucho de México porque AMLO ya mismo, Manuel López Obrador ya mismo termina, bueno, está en la mitad, ¿no? Se fue a su proceso revocatorio, 18% del país solo fue a votar, pero en México nos piden información de, no queremos ser Ecuador. En México las bases hasta de Morena nos preguntan y están viendo Ecuador porque dicen si se va AMLO se destruye lo que hemos construido, porque ven lo que pasa con Rafael Correa, porque lo ven como Rafael Correa, un hombre de izquierda, un fenómeno, etc. Y el otro hecho, Hugo, es de esta estrategia también montada para acabar con país. O sea, este enfrentamiento golpeó, muchísima gente se desafilió. Los que nos quedamos por los principios del país. Yo soy militante de un proceso. Con la esperanza de que el partido pudiera rescatar. Yo soy militante de un proceso. Y el partido para mí es el vehículo para llegar a ese objetivo estratégico del proceso. Y obviamente me quedé. Pero la estrategia de acabar a país fue enorme. Corrupción igual a país. Dineros mal habidos en la campaña. Con dineros mal habidos se mantuvo la organización. Y es falso. Las FARC, el ELN y revistas colombianas como Semana diciendo basura, ¿no? Como para que no se piensa que son periodistas nacionales influenciados por esta brecha de correísmo, anticorreísmo, de odio. Pero le quiero hacer una pregunta específica, perdón que me vaya. Eso ayudó muchísimo a golpear a la organización. Y resulta que ahora obviamente somos de las organizaciones que mayor rechazo tienen, pero por eso, porque le ven como sinónimo de corrupción. Entonces siempre hemos dicho, ¿por qué no a todos nos investigan los que hemos sido secretarios ejecutivos? Claro.
¿Por qué no investigan hacia dónde fue la plata? ¿Por qué no buscan el origen y el final? O Rivadeneira también fue secretaria y presidenta de la Asamblea. Pero yo le quiero hacer una pregunta puntual. En épocas de campaña, en la segunda elección de Rafael Correa, que la ganó en la primera vuelta, muchas personas empezaron a ingresar al partido porque el partido era una ganancia segura, y se acobijaban en este paraguas que era Rafael Correa y la ganancia segura, y ahí entraron ciertos personajes como Mendoza de Manabí y otros personajes que le hicieron mucho daño al partido. Y creo que la respuesta que usted dice del trabajo de las bases, creo que ahí viene esta equivocación, porque hubo gente corrupta que sí ingresó a aprovecharse de los buenos trabajos de usted, de Rafael Correa y de los éxitos del proceso, y se adueñaron de eso para hacer actos de corrupción, y son muchos, ¿no? Y esos muchos, que no son todos, pero son casi la mitad, entre asambleístas y entre gente que se metió en prefecturas y alcaldías. En Durán hay yo le hago una injerencia pequeñita. Mi señora, cuando viene Moreno, era subdirectora de apoyo regional en la aduana, era la dura de aduana aquí. Le vota Moreno, Andino, que lo ponen allí y le maltratan a mi señora, y para no irle a pegar un tiro al tipo, mi señora puso la renuncia, etc. Entonces, ella se va, estoy contando cosas personales que me va a causar problemas. No, lo que tú dices fueron hechos, pero no con tu señora, sino hechos que se multiplicaron. Y creo que me va a causar problemas, pero de ahí mi señora va a la alcaldía de Durán, al GAT de Durán, a una persona, no voy a decir nombre y apellido, que se dice de la revolución y todo lo que usted quiera, y mi señora como abogada síndica, con lo correcta que es, empezó a encontrar cosas sucias, tonterías. Una persona que todavía está con Rafael Correa, y Rafael Correa sigue, y esa persona en Durán tiene poder cierto político, y allá fue Jorge Glass a hacer su mitin de salida de la prisión. Pero yo sé que esta persona es corrupta. A lo que voy es, en el proceso ha habido gente, yo siempre digo este concepto en política: todo barco trae mercancías valiosísimas, pero también trae ratas. Y eso es lo que le pasó a Alianza País. Y la pregunta es, ¿qué faltó? Lo que te mencionaba de la organización política. Y yo le echo porque sigue siendo movimiento de movimiento. Entonces, este famoso movimiento de Manabí, que lo dirigía Mendoza, hagamos la alianza porque con ellos ganamos. Entonces entra. Y este otro, hagamos la alianza porque con ellos ganamos. Y bueno, fueron entrando. La conformación de un partido no te permite eso. Y ustedes no podían opinar. No, porque era simplemente entraban. Y es la característica, y entraban. Simplemente era una decisión que se tomaba porque con ello se podía alcanzar la victoria. Si tienes una estructura orgánica que te permita discutir internamente, que te permita definir colectivamente, que te permita identificar los mejores hombres y mujeres en el territorio democráticamente, es absolutamente diferente a todo lo que mencionas tú, que fue lo que pasó con País. Pero lo que sí te digo, Hugo, y ratifico totalmente, nunca dineros mal habidos, por lo menos, y verás que estoy diciendo sin problema, desde la época de Gabriela Rivadeneira, Zambrano, y en la nuestra, no recibimos plata. En la época de Doris Solís tuvieron los mejores ingresos, obviamente. Sí. No sé si ella habrá dado ya todas las auditorías que nos da el CNE, pero nunca recibimos plata de la corrupción ni mala vida. No. Lo hicimos con lo que aportaban los militantes y con el fondo partidista. Sí, a lo que voy es, lo menciona Doris Solís porque Doris Solís venía a nosotros como prensa a quejarse de que Moreno los estaba destruyendo internamente, los perseguía. Pero yo en cambio decía, pero ¿qué pasó con usted, señora Solís, cuando trabajaba como presidenta del partido y dejó que entrara gente que no era correcta? Y lo mismo le dije a Rivadeneira, y Rivadeneira me tiró el teléfono cuando yo era director de algún medio de comunicación alguna vez. Y lo que dijo Doris no es falso. O sea, la consigna de la gente que rodeó a Lenín Moreno era acabar con País. Había que acabar con País, estorbaba País. Que obviamente no han logrado desaparecerla, pero la hirieron de muerte, eso sí es cierto. Entonces, tanto el gobierno de Lenin como ese enfrentamiento, más la estrategia, le dieron un golpe muy fuerte a País. Muy mortal. Y usted fue el que vio ya la última fase de esa muerte. Vamos al segundo corte. Terminamos en el tercer bloque conversando aquí con el ex prefecto de Pichincha, de una provincia de ¿cuántos? 3, 4 millones de habitantes. 3 millones, no, 3,5 con todos sus cantones. 3 millones con todos sus cantones. Esto es Diagnóstico Social. Volvemos después del corte.